Sean bienvenidos a esto que es Futurar, pensar y hacer. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Nosotros queremos comenzar, como lo hicimos en el programa anterior, agradeciéndoles enormemente por la repercusión que tuvimos en el ciclo anterior, así como también agradeciéndoles enormemente todas las sugerencias, comentarios y todo lo que nos hacen llegar con relación al programa anterior. Y por supuesto que tomamos todas esas sugerencias para las próximas ediciones. Exactamente. Y hoy, Carlos, adelantemos algunos de los temas que vamos a estar tratando en un momento particular de la Argentina y tiene que ver con el humor social y un trabajo que realizó Isonomía. ¿Qué tiene que ver con qué? Es interesante porque van a ver hoy un trabajo que afecta a todos nosotros, que ellos denominan el primer metro cuadrado, es decir, lo que nos pasa o lo que sentimos nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, en ese primer metro cuadrado, en esta cosa de barrial, de casa y demás. Me parece que es un tema que ellos lo vienen trabajando hace muchos años y nos pareció interesante porque tiene que ver un poco con el desarrollo de todo el programa. Claro que sí, y ténganlo en cuenta porque, claro, decimos con nuestro ámbito más cercano, con lo que tiene que ver con nosotros, y habrá muchos temas para abordar en el marco de esa encuesta que llevó adelante Isonomía, porque no solo va a hablar de lo que pensamos que es económico, también vamos a estar tratando lo que tiene que ver con la salud, con la seguridad, pero eso en un ratito nada más. Porque también Carlos va a estar desarrollando un tema que no es menor, que tiene que ver con la improvisación del poder, y tenemos un invitado para eso. Sí, tenemos un invitado y un poco la idea es empezar a presentar también nuevas caras, nuevos dirigentes, nuevas cabezas, nuevas ideas. Hoy la verdad que es interesante, va a venir, nos va a acompañar un concejal de la ciudad de Luján, un hombre joven, 38, 39 años, con una vasta experiencia gubernamental y fundamentalmente muy formado técnica y profesionalmente, que es el concejal Héctor Grifini, y yo te diría, con amplias posibilidades el año que viene para pelear la intendencia de Luján. Bueno, en instantes nada más estará también junto a nosotros respondiendo algunas de las preguntas, y yo tengo preguntas del campo para hacerle. Por supuesto, como siempre. Nosotros ahora, como lo hacemos en cada una de las ediciones de Futurar, Pensar y Hacer, nos tomamos unos minutos para reflexionar, y para eso los dejo con Carlos. Estamos transitando un momento muy delicado como sociedad, en un país, digamos, donde la calidad de vida se viene deteriorando día a día. Días pasados, gente muy vinculada al padre Pepe, que tiene su trabajo parroquial en la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, nos decían con suma preocupación que estaban viendo muchísima gente concurrir a los comedores, que era gente que anteriormente era aportante, era que se llevaba comida para ayudar y que hoy están concurriendo a los comedores, que el padre Pepe trabaja activamente en esa Villa La Cárcova, en la ciudad de San Martín. O sea que vemos que estamos en momentos difíciles, en momentos donde hay que tener mucho cuidado, porque aparte también debemos decir que tenemos un mundo post-pandemia y a su vez hoy también viviendo la invasión rusa a Ucrania, una situación muy delicada y donde en casi todo el mundo están pasando situaciones cada vez más difíciles. Vemos, por ejemplo, que en el Reino Unido renunció Boris Johnson. Hoy en Italia, el premier Mario Draghi, con serios inconvenientes para poder seguir obteniendo mayorías, para poder mantenerse en el gobierno, donde están con una inflación entre el 8 y el 9% anual y donde la ciudadanía está, digamos, claramente en contra y pidiendo cambios. Lo vemos en Francia, recientemente elegido o reelegido presidente de la República, Emmanuel Macron,
hoy está con serios inconvenientes, ya que tiene un parlamento muy posicionado por sectores de la izquierda y de la derecha, que de alguna manera se abre un signo de interrogación muy fuerte para los próximos 6 años en el gobierno francés. Ni decir lo que está pasando en Estados Unidos, donde hoy el liderazgo de Joe Biden empieza a estar muy cuestionado, mismo en su propio partido. Recordemos que el bloque de senadores del Partido Demócrata empezó a crujir, y no es un tema menor esa situación que se está dando debido a que hay 50 senadores republicanos y 50 senadores demócratas. En la medida que eso cruja, empieza a tener serios problemas de gobernabilidad, y fundamentalmente lo que se empieza a notar mucho en Estados Unidos es la falta de liderazgo. Si bajamos y entramos en la región, vemos muy convulsionado Ecuador. Tenemos una Chile que sigue estando, digamos, en un estado de convulsión permanente, y muy cuestionado la figura del recientemente electo y asumió, el 11 de marzo, asumió Gabriel Boric, y en el cual se están viendo seriamente afectados su imagen y muy cuestionado su gestión de gobierno. O sea, como vemos, tenemos un mundo complicado, e indudablemente la Argentina pasa por el mismo cariz. Pero ¿qué es la diferencia? Me parece que la pospandemia lo que desnudó fue la improvisación del poder en la Argentina. Digamos, una Argentina y una dirigencia política en general que viene con situaciones económicas delicadas y con fracasos. Un fracaso económico del presidente Macri, y hasta ahora un fracaso muy fuerte también del presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, con mucha improvisación, haciendo, digamos, políticas que ya inexorablemente fracasaron en la Argentina, y donde también empieza a resultar, hasta diría, patético las peleas en la cima del poder. Me parece que lo que Argentina empieza a dejar atrás, y esto es lo que de alguna manera empieza a posicionarse, es empezar a dejar atrás el ceguemos y después vemos. Es llegar a cualquier costo, hay que llegar al poder, y después vamos viendo qué hacemos. Me parece que eso es lo que empieza a ser pasado. Empieza, digamos, a necesitar una sociedad mayor previsibilidad. Empieza a necesitar una sociedad, planes, objetivos, en definitiva futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Podemos seguir repitiendo los mismos errores? ¿O es necesario empezar a cometer nuevos errores, no los de siempre? Esta es un poco la idea de este programa, es también de presentar nuevas caras. Caras, digamos, que vienen con nuevas fuerzas, nuevas ideas, para salir de este marasmo que desde hace más de 50 años venimos viviendo permanentemente, que es el tema inflacionario. Y el tema inflacionario en general no respeta ninguna regla de juego, y donde la improvisación se fue dando en forma continuada en la Argentina, y donde el efecto central de todo esto es el deterioro permanente de la sociedad en general. Yo diría, para ir redondeando, el cambio en la Argentina produce miedo. La dirigencia política le tiene miedo al futuro. La dirigencia política se siente mucho más cómodo hablando de pasado. Le cuesta generar nuevas ideas. Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri son parte del pasado. No están proyectando futuro, no generan nuevas expectativas, que es lo que está reclamando millones y millones de argentinos. No están generando previsibilidad, no están generando certezas. Por eso forman parte del pasado. Y lamentablemente, y con esto termino, el eje central, o sea, la bandera nuestra, ya no es la celeste y blanca.
la bandera nuestra es el fracaso. Y este me parece que es el gran desafío que tenemos como sociedad y una dirigencia, que no es solo la política, sino todos los demás que acompañen un proyecto de futuro para poder terminar con el fracaso. Lo habíamos conversado con Carlos hace instantes. Tenemos para compartir con ustedes solo un tramo de un interesantísimo desarrollo, trabajo que llevó adelante Isonomía y en el cual, fíjense ustedes, se pregunta acerca de cuál es el humor social, pero en particular en el metro cuadrado de aquellas personas que fueron entrevistadas. Vamos a ver la primera de las placas. En la misma, fíjense ustedes, se plantea que el índice del metro cuadrado, a modo de resumen de lo que vamos a estar viendo, se mantiene en niveles alarmantes. Efecto de la inflación incesante, casi el 70% de los respondientes están descontentos con su capacidad de ahorro y con su capacidad salarial. Pero nos vamos a adelantar ahora acerca de la primera de las preguntas, que tiene que ver con lo que se le planteó a la gente. ¿Cómo evalúa usted el metro cuadrado en lo que hace a su calidad de vida? Y fíjense ustedes que allí tenemos que tener en cuenta dos cuestiones en particular. Casi 8, más de 7, fíjense que dice el 77% de los encuestados planteó una problemática con relación a la seguridad en su barrio. Y 7 de cada 10 personas hablaron de la capacidad de acceso a la vivienda propia también como una cuestión complicada. Pero es interesante ver que también hay otras cuestiones que fueron planteadas. Por ejemplo, ¿cómo evalúa usted en lo que hace a la cuestión económica su metro cuadrado? 7 de cada 10 personas dijeron que estaba complicada su capacidad de ahorro. En tanto que también casi 7 de cada 10 personas plantearon una problemática, es decir, que no tienen la capacidad salarial suficiente. Y aquí solamente una parte, insisto, del informe que llevó adelante Isonomía y que tuvo la gentileza de compartir con Futurar. Y ya está en otro sector de los estudios de Chacra Televisión nuestro invitado, el concejal Héctor Grifini. Vamos a darles ahora una apretadísima síntesis de lo que ha sido su trayectoria laboral, pero también de toda su formación profesional. Lo vemos. Héctor Grifini tiene ya 20 años de experiencia en la gestión pública. Es licenciado en Gestión de Políticas Públicas, especialista en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales, posgrado en Comunicación Política Institucional, Escuela de Liderazgo y Análisis Político, magíster en Consultoría Política y Asesoramiento, con distinción a la excelencia académica y profesional. Tiene un posgrado en Gestión y Políticas Metropolitanas y Gestión de Proyectos de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también tiene una vastísima experiencia laboral. Asesor en el Honorable Consejo Deliberante de Luján, ha desempeñado también tareas en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, jefe de gabinete en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, ha sido director de Fiestas Populares y Relación con los Municipios de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, asesor de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana y asesor en la Unidad Ministro del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y en la actualidad se desempeña, como decíamos, como concejal en el municipio bonaerense de Luján. Ya se encuentra nuestro invitado en otro sector del estudio, presto para las preguntas que les estaremos formulando. Hacemos una pausa muy breve, enseguida volvemos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Y uno de los objetivos de Futurar que venimos planteando desde el primer programa es nuevas ideas, nuevos dirigentes, nuevas caras. Y hoy la verdad es que es un gusto grande presentar a un dirigente político joven de la provincia de Buenos Aires, específicamente de la ciudad de Luján, de la cual es concejal, con proyección política de futuro, Héctor Grifini. Héctor, ¿cómo está? Gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Carlos, y gracias a la producción. Muchas gracias. No, la verdad que tenía pensado otra cosa, pero tuvimos un fin de semana en tu ciudad, movidito, una situación de violencia en el fútbol y que de pronto terminó con un adolescente muerto, creo que de 18 años, y hay varios heridos, y toda una convulsión social, que bueno, un poco que expliques qué pasó, el rol de la policía, el rol del gobierno municipal. Bueno, vos sabés que yo recordaba cuando me fui interiorizando de todo lo que fue pasando en la cancha. Yo fui dirigente del Club Luján hace unos 18 años atrás, y me acuerdo que la articulación del club con el municipio y la fuerza policial era fundamental, y mucho más en un caso de un esto es un superclásico de la C, digamos, ¿no? Luján-Flandria, Luján-Alem, Luján-Flandria son dos clásicos donde hay mucha violencia y mucha rivalidad histórica. Sumado al marco de violencia y de desigualdad que hoy vive la Argentina, esto es un polvorín para que explote todo por el aire en un segundo. ¿Qué fue lo que pasó? Una hinchada con 3 autos armada invade un terreno local y con muy poca presencia policial y cero coordinación por parte del municipio, se lleva 15 heridos de bala y por ahora un fallecido y 2 personas más en un estado de salud muy delicado. Claramente esto es ausencia total del Estado, pero total. La gente pasaba por la cancha y decía, no puede ser que haya tan poca presencia policial. Sí había mucha presencia policial adentro del estadio, pero muy poca afuera. Y lo que pasó, esto es un resultado lamentable, una guerra campal. Me parece que es una pequeña radiografía de la Argentina que estamos viviendo, ¿no? Una situación de estallido social y de muchísima violencia social. Sí, yo creo que, y aparte, a mí, digamos, como futbolero que soy, pero también veo situaciones y fundamentalmente en las divisiones, la B metropolitana, la C, donde hay mucho barra brava manejando clubes y donde también de alguna manera se está viendo en algunos lugares una vinculación con el narcotráfico, ¿no? Sí, es un tema histórico, ¿no? La vinculación de la política, las barras bravas y la dimensión territorial que tienen, por el peso y el volumen que manejan, no solo por la cantidad, sino por la violencia. Parece que es un debate que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Hasta dónde se puede convivir y hasta dónde pensamos que esa convivencia es sana o no, o democrática? Porque puede servir como aparato para un candidato contratar 20, 30 barras que, como pasa en la mayoría de las escuelas conurbanas, no es nada novedoso, que custodian el proceso electoral, que son fiscales, que se ocupan de tener presencia firme al momento del recuento de votos, pero después tiene un costo político enorme, porque cómo se continúa esa convivencia cuando uno gana, cuando uno tiene que gobernar y tiene que convivir con esta ilegalidad, ¿no? Sí, yo creo que son esos temas en el cual la política nunca lo terminó de abordar. Por ahí
la sociedad ve con mucha preocupación el tema Rosario, como que desbordó, lo ve por televisión, pero me parece que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ya Luján, digamos, de alguna manera forma parte estamos cerquita, acá sí. Estamos en Vicente López, hasta Luján es todo muy cerca, está todo como muy unido. Me parece que son temas que la política, y me imagino que en el día a día tuyo, estando en tu función de concejal, visitando barrios, son temas que indudablemente deben estar saliendo con las demás preocupaciones, donde el tema de la inseguridad pasa a ser un tema central. Permanente. Inseguridad es permanente, inflación y la situación económica que está desbordada, con una clase, es lo que veo en Luján, ¿no? Una clase media alta, rasguñando por mantenerse o mantener el nivel o el ritmo de vida que mantenían hace unos años atrás, que es prácticamente imposible, es casi de subsistencia, ¿no? Y esto genera mucho enojo, genera mucho malestar y claramente se ve reflejado en los números que todos conocemos de las encuestas y en la perspectiva hacia lo electoral, que ese gran debate que pareciera que estuviese... La verdad que, no sé si te pasa a vos, pero parece que estuviésemos en un año electoral ya. Estamos en el año 2022 y ya hay clima de candidatos, de mediciones, estamos todos hiperinformados de qué va a pasar con los candidatos de la oposición, del oficialismo, con los partidos que puedan emerger. Y la verdad falta muchísimo tiempo. Falta muchísimo tiempo para la elección, es mucho tiempo para la política, es mucho tiempo para la gente. Y inclusive falta mucho tiempo para el 10 de diciembre de 2023, que es la fecha del recambio, digamos. Sí, una enormidad de tiempo. Falta mucho y es como que la política ya está lanzada, ¿no? Yo días pasados escribía algo y decía, a un año del cierre de listas, claro. En el mes de junio, y me parece que la política, digamos, se lanzó. Y ahí es donde yo lo que estoy viendo, Héctor, como que se vienen repitiendo situaciones que yo denomino errores permanentes, ¿no? O sea, como de acumular poder, llegar y después ver qué se hace. Y me parece que la sociedad lo que está buscando es previsibilidad. O sea, exacto. Vos sos un hombre de la política, sos un hombre con aspiraciones, te tocará ser o no ser candidato el año que viene, la política y el destino lo dictaminará. Pero yo digo, ¿estás preparado, digamos, para poder generar una planificación, ideas, objetivos, decir qué quiere Luján, hacia dónde va Luján? Yo leía días pasados que en el 2030 estabas trabajando con un proyecto Luján 2030, no sé si no estoy equivocado. Nosotros en el año 2030, Luján tiene una fecha conmemorativa histórica enorme que se cumplen los 400 años del milagro de la Virgen de Luján, cuando la carreta se detuvo y la Virgen decidió quedarse en esa quinta de Celaya, muy cercana a Luján, donde después, bueno, se hizo el templo y la basílica que tenemos hoy, ¿no? Entonces, lo que hago es, invitar a pensar a largo plazo, una vez. Pensémoslo desde lo local, de lo chiquito. Tenemos una fecha conmemorativa que es enorme, que la verdad que atraviesa fechas patrias y hasta la duplica, si se quiere. Pensemos qué ciudad queremos hacia adelante. Y uno lo ve hoy, y no por hacer leña al árbol caído, pero claramente la mayoría de los estados locales, provinciales y nacionales no tienen planes ni programas de gobierno, Carlos. Y eso es... Y se nota. Claro, se nota, pero vos decís, pero es lo elemental de la proyección. Sí, pero no lo ves. Entonces, vos, ¿cómo pretendés administrar un estado, vamos a lo local, sin un programa de trabajo que después se desprende en planes, o un plan que se desprende en programas, y programas que se desprenden en proyectos? Nadie piensa el estado así. Y no estoy hablando de gobernarlo un estado técnico, estoy hablando de ordenarlo desde la planificación y del control y la medición de las políticas públicas. Enorme cantidad de dinero, de gasto, duplicado con las mismas funciones que tiene el municipio, que tiene el Estado Nacional y que tiene el Estado Provincial, que no están coordinados. Vamos a un ejemplo concreto. Si querés describir el estado de bienestar de la Argentina, los programas de alimentación. O sea, el municipio comprando lo mismo que compra la nación, y después, en el medio, casos enormes de corrupción donde el municipio termina comprando alimentos a empresas y proveedores fantasma, como nos pasó en Luján, con una compra de casi 30 millones de pesos a un proveedor que no existía. Entonces,
cómo volvemos sistemática la generación de programas y cómo volvemos de esos programas, de esos proyectos, procesos. La gran diferencia entre un proceso y un proyecto es que el proceso es reiterativo. Entonces se repite, se evalúa, se puede modificar, se puede mejorar y se puede medir. Nadie piensa así la política, lamentablemente. Estamos todos pensando, lamentablemente, y lo digo, me hago cargo también porque hace 20 años que estoy acá, no voy a parecer como un iluminado nuevo, pero la verdad es que siempre la política se dedicó a pensar en candidatos. Yo creo que es la ruptura que hay que dar, creo que es lo que viene. O sea, a mí me parece que hay un ciclo cumplido. O sea, un ciclo donde claramente lo veníamos planteando, el deterioro de la ciudadanía cada vez es mayor, sectores medios que se siguen cayendo, sectores medios trabajadores, medios bajos que hoy ya están orillando a la pobreza. Me parece que el gran desafío que tiene tu generación es dar vuelta a toda esta historia que venimos repitiendo de hace 50 años. Vos lees titulares de hace 50 años, 20 años, 30 años, y son realidades. Claro, me pasó el otro día en Luján hay un medio llamado El Civismo que tiene casi 100 años, y en el medio de la entrevista estaban todos los biblioratos con las ediciones anteriores del diario impreso de los años 80, 70. Son exactamente los mismos titulares de hoy. Falta de cloaca, falta de agua potable, la inseguridad, los problemas económicos, la inflación, en un medio local. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo nos atraviesa esto? Desde lo generacional, sí, pero no es solamente una cuestión etaria, ¿eh? Creo que tiene que ver con una concepción de lo que vos compartís. Che, hace falta una vuelta de rosca acá. Sí. Enorme, pero enorme, y arranca con decir, che, preparémonos para el Estado. Ya no es más el Estado improvisado de los 90, con un dólar 1 a 1, con un fondo conurbano donde los intendentes tenían recursos extraordinarios, sin ningún tipo de control, porque vos imaginate que en esa época los expedientes eran a papel. Y hay todavía municipios de la provincia de Buenos Aires que emiten expedientes a papel con firma de lapicera. Nosotros en el Consejo Deliberante ya tenemos la firma del expediente digital, que es un avance enorme de transparencia y de acceso a la información pública. Digo, ¿cómo vamos a encarar eso hacia lo que se viene, no? ¿Cómo vamos a priorizar los problemas reales de la gente? O sea, ¿cuáles van a ser los canales de conexión? Mucho más difícil de lo legislativo, porque la gente dice, che, me lo dicen a la calle, ¿no? Che, yo te voté a vos. No importa si sos oficialismo o oposición, te voté. Resolveme la zanja tapada, resolveme el bache que tengo a la esquina de mi casa, arreglá el foco de la esquina, ¿no? Los problemas habituales del metro cuadrado de la gente. Ni hablar de lo macroeconómico, ¿no? O de la inseguridad. Entonces, el gran desafío está en cómo vamos a canalizar la palabra empeñada en la campaña, porque vamos a estar en campaña en breve, hacia cumplir efectivamente con lo que estamos prometiendo y generar un cambio en la credibilidad de la política. Que eso va a ser un desafío enorme para nosotros eso. Nada más y nada menos que decir, che, yo confié en este candidato, lo voté y cumplió, hizo lo que me prometió en campaña. Ya eso es un paso enorme para lo que se viene. No, y aparte que me parece que también vos tenés hoy los municipios, tienen poco que ver con lo que era el viejo municipio de los residuos o el ABL. Hoy estás cumpliendo roles totalmente diferentes, hasta te exigen generación de trabajo. Pero a ver, Carlos, nosotros estamos regulados, la provincia de Buenos Aires, comparada con la provincia de Córdoba, que tiene una legislación de avanzada respecto a la autonomía municipal, que es un debate fundamental para pensar la provincia de Buenos Aires que queremos. Si no pensamos la regionalización y no pensamos la autonomía municipal, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Nosotros estamos regulados por una ley del año 1952, Carlos, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades. No tenemos municipios autónomos, los consejos deliberantes estamos atados a la creación y al control de tasas, que es muy pequeño, es muy chico, y la verdad que eso vuelve un embudo muy grande a la hora de resolver, porque yo he sido funcionario de la provincia de Buenos Aires y he generado políticas públicas para los municipios, pero la verdad que lo generás desde tu oficina en La Plata, muy lejos de la realidad y la territorialidad real que tiene un intendente o un concejal en un municipio. Y la verdad que tiene más recursos un funcionario de La Plata que dice, che, pruebo poniendo esta empresa o adjudico esta empresa que no sabemos de dónde es, que no sabes qué control tiene, si va a cumplir con la obra, si termina con los plazos, si no está sobrevalorada,
que la de un intendente que tiene que poner la cara y decir, che, mira, esta obra tiene que terminar en tiempo y forma, se la tengo que adjudicar a un vecino de la zona, a un vecino, a una cooperativa. Digo, es muy distinta la visión. Eso hay que ponerlo. No hablo de destruir la provincia de Buenos Aires. No. Digo, pensemos la distribución de recursos de una forma más efectiva. Mira, vamos a hacer una cosa. Porque vos tenés la particularidad de estar en un municipio que es urbano y es rural. Claro. Este es un canal rural, así que se va a incorporar ahora Karina y te va a hacer alguna pregunta con respecto a la ruralidad y después seguimos con respecto a las autonomías. Hacemos una pausita y volvemos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en Campos Agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Y aquí llego yo a sumarme, como dijo Carlos, con la pregunta vinculada con el campo, los seguí atentamente y quería consultarte si en el marco de ese plan estratégico al que vos hacías mención conversando con Carlos, está previsto el tema de los caminos rurales, porque lo conversábamos en la preproducción. Es muy común que en localidades como Luján haya grandes vías troncales muy bien arregladas para que la gente llegue, pero luego los caminos rurales parecen estar en el olvido. Es verdad. Bueno, primero muchas gracias, Karina. Nosotros tenemos que trabajar el concepto de ruralidad en la ciudad de Luján. Tenemos una característica que es la cercanía enorme con la ciudad de Buenos Aires. 3 autopistas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, lo que lo vuelve riquísimo en la productividad y en el transporte. Pero este concepto de ruralidad tiene que ser pensado desde los caminos rurales, desde la conectividad digital de la persona que está en el campo, que es fundamental que tenga buen acceso a la conectividad. Hablamos de las antenas de telefonía, el acceso a la tecnología, también el rol de los bancos públicos acompañando a la inversión y el acompañamiento del sector agropecuario es fundamental. Digo, todo esto lo tenemos que poner en una mesa y coordinarlo. Como decíamos hoy con Carlos, los recursos están. El gran problema de la administración local, provincial y nacional es la falta de coordinación de esos recursos. Entonces, uno si pretende el día de mañana administrar un estado municipal, tiene que tener esto ordenado sobre la mesa. Luján y su concepto de ruralidad es fundamental. O sea, hemos visto que en el último tiempo se rezonificaron muchos campos donde había producción agropecuaria hacia el desarrollo de proyectos de inversión inmobiliaria. Bueno, esto es un concepto que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es más rentable? ¿Qué le sirve al municipio? Fundamentalmente, ¿qué le sirve al sector privado? ¿No? Sentar en una mesa las 4 patas y analizarlo, proyectarlo, pensarlo. Y además, el municipio ahí tiene que ser un aliado del sector del campo. Tiene que estar atento a las necesidades y dar una respuesta eficiente y rápida, sin pensar ni buscar excusas. O sea, lo que el campo pida, el municipio, y mucho más de Luján, que es el último municipio del AMBA, o el primero del interior, que tenemos esa disyuntiva,
tenemos que ser un modelo de trabajo en coordinación en ese caso. Una pequeña postilla, que todos reconocemos a Luján a partir, por supuesto, de la Basílica, a partir de que se ha transformado también en los últimos tiempos en un lugar donde se ha desarrollado el turismo rural, pero que también es cierto que es bueno que la comunidad lo sepa a lo largo y a lo ancho del país y la región donde llegamos, que hay muchos emprendimientos agropecuarios pequeños en términos de hectáreas, pero que son importantes, de equinos, de porcinos, tamberos, es decir, que es un municipio donde lo rural tiene cierta importancia. Tiene mucha importancia, y de lo tambero, en Luján tenemos una de las producciones de leche orgánica más importantes de la Argentina, con Nestlé, uno de los desarrollos más importantes, donde se está trabajando la cuestión inclusive hasta orgánica y desde la perspectiva del ADN de las vacas. Claro. O sea, hay un trabajo de investigación enorme, de mucho valor agregado, que lógicamente nosotros como Estado municipal tenemos que acompañar, como sea, desde la presencia, la coordinación, los impuestos. Mira, nosotros trabajamos la ordenanza fiscal impositiva hace unos meses atrás y logramos retrotraer los impuestos que para el sector agropecuario estaban colapsados con incrementos de un 400 o un 500%, lo pudimos retrotraer al año 2020. Eso es un alivio fiscal, es un incentivo. Bueno, trabajarlo, ponerlo sobre la mesa, no descuidar lo que decías vos del concepto de ruralidad. Y respecto al turismo rural, Luján fue el primer pueblo que tuvo un pueblo turístico, que fue Carlos Quén, ¿no? Un pueblo donde vienen entre 40 y 50.000 personas por fin de semana a disfrutar de la tranquilidad y de esta fácil accesibilidad que tiene para la cercanía de la ciudad de Buenos Aires. Y decime, ¿ves con probabilidades de éxito esto que le planteabas a Karina, de poder juntar las diferentes cabezas, si te toca o le toca a tu grupo político? Porque uno de los temas interesantes de Héctor tiene un liderazgo, pero fundamentalmente con gente muy joven. Muy joven. Gente, digamos, que trabaja con él. O sea, me parece que es uno de los grandes éxitos que tuvo en su... Él dice larga, yo digo corta, en su corta carrera, porque está, digamos... Se está por empezar a poner los pantalones cortos, tiene que salir a la cancha. Es verdad. Pero digo, vos ves en los distintos sectores, el agropecuario, el comercial, digamos, esta dicotomía que planteaste, que es un tema no menor, la ruralidad o el inmobiliario. Me parece que este es todo un desafío, digamos, como... Esto que decías vos, Karina, Luján, la superficie es muy chica. O sea, los campos más grandes pueden ser de 300 hectáreas. Es muy chico comparado con otros distritos realmente rurales y productivos. Pero en Luján tenemos la suerte de tener una muy buena organización institucional. Hay una cámara local de industria, de comercio, de servicios, que se ocupa de aglutinar a todos los actores, ponerlos en la mesa, coordinarnos, ser un canal de comunicación efectiva. Yo creo que es una vía institucional muy importante, tener esta mesa donde se sientan todos los actores del sector privado y donde podemos tener un canal válido de comunicación y de acuerdo, ¿no? De eso se trata cuando tenemos que tratar temas de impuestos o la prioridad de los caminos rurales, ¿no? No, porque me parece que ese es un desafío no menor, ¿no? O sea, y de acuerdo también a las necesidades que puede tener hoy Luján como municipio, el hecho de lo inmobiliario o seguir profundizando lo rural, que sí puede significar más o menos mano de obra. El tema del trabajo es hoy uno de los temas centrales en el mundo, pero en Argentina mucho más. Sí. Son temas, digamos, muy puntuales, ¿no? Para planificar con mucha objetividad. Sí, primero entender que lo más importante es el valor agregado en la materia prima, ¿no? Digamos, ya solamente con el grano, digamos, el mundo no consume más, solamente eso, ¿viste? Cuando hablamos de Argentina, granero del mundo, pensemos efectivamente que hace falta tecnología. O sea, si no pensamos en el valor agregado que hoy genera el extra de un commodity, de un producto final, entregado, exportado con las características y la tecnología que el mundo demanda, no nos sirve de nada solo la soja. No nos sirve de nada y es un camino corto, es una mecha corta. Entonces, pensar esto del municipio es fundamental. Y tenemos un gran debate en el medio, que es la extensión del urbano o la expulsión del urbano que generó la pandemia. Y eso generó que distritos como Luján, que tienen... Nosotros en el municipio se trabajó en el año 95
la creación de un anillo verde. Uno siempre que llega a Luján va a parecer que está llegando a una zona rural, porque no va a haber la extensión del urbano que sucede entre Merlo y Moreno, que uno no sabe cuál es, que quizás es una calle la que divide un distrito del otro. En Luján siempre va a haber la sensación, me pasa con mis amigos que llegan a Luján y dicen, mira, llegué al campo, porque pasa que está este anillo verde. Entonces, el gran debate es, ¿qué sucede con este enorme atractivo inmobiliario que es hoy Luján, que ha generado que colapse la venta de terrenos privados? En materia de negocio individual, una persona que tiene una casa en Luján, antes en enero la alquilaba al valor de las expensas para que esté cuidado, mantenida mientras el vecino se iba a la costa o a un lugar de vacaciones, y hoy eso es una rentabilidad en dólares enorme. Bueno, esto es un concepto que tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo cuidamos a la industria? ¿Cómo le damos valor agregado? ¿Cómo la conectamos con lo más importante que es, lo decíamos el otro día con el presidente de la Cámara de Industria, conectar el conocimiento? Nosotros tenemos una universidad nacional en Luján. O sea, ¿cómo la conectamos al sistema productivo? ¿Cómo generamos que de ahí salga el valor agregado para potenciar a las empresas, potenciar al agro, al sector agropecuario y a partir de eso generar más empleo y mayor calidad de empleabilidad en la región y en la zona? Bueno, este es un debate que tenemos que tener, ¿no? hacia adelante. Nosotros en los equipos de trabajo lo pensamos y lo planificamos y lo acordamos. Uno puede pensar y armar planes de gobierno, pero si realmente no tiene la validez, si no tiene el consenso de los sectores que realmente están en la diaria de la problemática, no tiene ningún sentido, ¿no? Karina, estamos ya llegando al final. La idea es seguir profundizando estos temas, nuevos dirigentes, nuevas ideas. Me parece que hoy el público tiene para pensar, tiene para sacar conclusiones, y este es un poco seguir con la idea de futurar. Si me permitís, voy a hacer el dato. Exactamente, nos vamos ya con el dato futurar, no sin antes agradecerle enormemente que nos hayas acompañado. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahora les propongo que compartamos uno de los momentos más esperados de este ciclo, el dato futurar. Y ahora el dato. Y este es un dato muy especial, porque es un dato en el cual se rompe la grieta. ¿Y saben por qué? Porque macristas y kirchneristas estarían juntos. ¿Y saben dónde? En el Club Atlético Boca Juniors. ¿Por qué digo macristas y kirchneristas? Daniel Angelici, expresidente de Boca, el secretario general de los porteros, Víctor Santamaría, están trabajando conjuntamente, uniendo a toda la oposición contra el actual oficialismo, donde la cabeza visible no es el presidente Jorge Ameal, sino fundamentalmente Riquelme, Román Riquelme. Y me parece que están trabajando activamente para que el año que viene la oposición en su conjunto puedan ir contra el actual oficialismo, ya que en Boca siguen pasando cosas, pero ahí la grieta se rompió, macristas y kirchneristas todos unidos. Todos por hoy, esta noche terminamos la tercera emisión de Futurar, los esperamos el jueves que viene, muchísimas gracias por todo.